Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy no quiero hablarles acerca de cómo cambiar nuestra forma de pensar, sino más bien de cómo nos atrapamos, sin darnos cuenta, en ciertas formas de interpretar la vida. ¿Y qué pasa cuando empezamos a observarlas? Seguramente han escuchado esto de que no es lo que pasa, sino cómo lo interpretamos, ¿cierto? Dicho de otra forma, es que los hechos en realidad no nos alteran directamente, sino nos alteramos por la forma automática en que interpretamos aquello que nos pasa. Estas interpretaciones vienen cargadas de exigencias internas inconscientes. Aquí estamos hablando de automatismos aprendidos que todos, absolutamente todos tenemos. Entonces, ¿cómo podemos gestionar estas creencias inconscientes, estos patrones inconscientes que nos hacen interpretar la vida de una manera un tanto distorsionada? Podríamos decir que las emociones en realidad no son negativas. El problema es cuando pasamos de preferencias a exigencias. Cuando decimos, oye, me gustaría que esto no sucediese, a esto no puede suceder. ¿Ven la diferencia? ¿Y qué pasa cuando nos movemos desde las exigencias? El sistema se contrae. Mientras cuando estamos desde la preferencia, hay un movimiento en la emoción. Em, La emoción asociada a estas exigencias se rigidiza y ahí es cuando se presenta una percepción distorsionada de la realidad. Podríamos decir desde este punto de vista que hay dos formas de relacionarnos con la vida. Por un lado, desde la preferencia, ahí es cuando tenemos las creencias racionales que nos ayudan a avanzar. Entonces, ahí es cuando decimos, oye, me gustaría que esto fuera diferente o fuera distinto. O cuando decimos, oye, esto me duele, sin embargo me muevo hacia adelante. O cuando decimos, oye, sabes, realmente no era lo que esperaba. Pero está bien, respeto al otro, respeto sus límites, respeto aquello que me está presentando y me muevo hacia adelante. Es un movimiento de flexibilidad, ¿cierto? Por otro lado, o sea, hay dolor, pero hay movimiento. Por otro lado, cuando nos movemos desde las exigencias, ahí es cuando hacemos uso de los debo y los tengo. Cuando decimos, esto no debería estar pasando, o no puedo soportarlo, o esto dice algo horrible de mí. Esto está correlacionado con las creencias irracionales. Cuando hablamos desde una perspectiva y tenemos pensamientos dicotómicos, todo o nada, absolutistas, siempre, nunca. Cuando minimizamos lo positivo y maximizamos lo negativo, cuando hay una sobregeneralización, cuando tendemos a etiquetar, cuando tendemos a buscar el perfeccionismo. Y además cuando saltamos a conclusiones y adivinamos el futuro en base a no los hechos, sino interpretaciones distorsionadas. Entonces, cuando nos relacionamos con la vida desde la exigencia, el dolor se vuelve identidad y hay un bloqueo y una lucha interna. ¿Ven la diferencia? Podríamos decir que hay tres reacciones automáticas muy comunes. O sea, esto lo hemos vivido todos. La primera es catastrofizar. Cuando decimos esto es terrible, esto no hay salida, y sabes, todo es una catástrofe. La segunda reacción automática es cuando sentimos que no lo podemos soportar. Cuando lo que sea que la vida nos está presentando es unbearable, ¿sabes? No podemos superarlo. Y la tercera es cuando
nos condenamos o condenamos al otro. Es cuando también adoptamos el papel de víctima, no tomamos responsabilidad y podemos decir que algo está mal conmigo, algo está mal con el otro o algo está mal con la vida, ¿cierto? Entonces, es importante recordarnos que en realidad no es que tú seas así, sino que esta forma de, de reaccionar así ha sido aprendido. Y en ocasiones esos aprendizajes a nivel cognitivo, que también hacen parte de nuestro ADN emocional, provienen de nuestro árbol genealógico. Es decir, son reacciones y aprendizajes heredados. Entonces es importante prestar atención cuando esto se presenta para poder indagar un poquito acerca de eso. Y desde el conocimiento que recibamos y la claridad que recibamos, podamos tomar acción y movernos hacia adelante. Entre lo que pasa y cómo reaccionamos hay un espacio. En ese espacio es donde hacemos la interpretación. Y dentro de esta interpretación, ahí es donde ocurre todo. Pensamientos, creencias, emociones, conductas, cuerpo. Por ello es importante desarrollar una inteligencia emocional, mental, corporal, espiritual, porque de esa forma podremos entrar en contacto con aquello que se está presentando. Entonces, es también tomar responsabilidad de nuestros procesos. Sí, es verdad que muchas veces necesitamos de una persona que nos haga de espejo, un terapeuta, un amigo que sea muy bueno en escucha activa y nos pueda devolver esa información desde una perspectiva mucho más amplia y más clarificadora. Entonces, cuando estamos en modo automático, no podemos visualizar el encadenamiento entre todos estos factores. Es decir, entre la emoción, entre el pensamiento, entre los... Ay, Dios mío, yo espero que ustedes no estén escuchando este ruido porque están taladrando. Yo tengo el micrófono, pero bueno, vamos a esperar que esto no se escuche. En fin. Entonces, no logramos ver, cuando estamos en pensamiento automático, no logramos ver cómo se conecta una cosa con la otra. Todos estos factores que hacen parte de nuestro procesamiento de información y cómo a su vez a través de ese procesamiento interpretamos aquello que nos acontece. Entonces, por ello es importante salir del piloto automático para poder identificar los patrones. Y a través de esa clarificación y esa observación podemos tomar acción y decir, oye, mira, sabes, realmente esta creencia irracional no me está ayudando a moverme hacia adelante, sino que me mantiene en el mismo lugar y en el mismo loop, repitiendo las mismas emociones, los mismos pensamientos y los mismos ataques hacia mí mismo o hacia otros o hacia la situación que se me está presentando. Podríamos hablar de emociones apropiadas versus emociones que nos atrapan. Quiero que te hagas una pregunta. Cuando estés experimentando un conflicto interno ante una situación que se te presenta, pregúntate, ¿lo que estoy sintiendo es una emoción que me está ayudando a procesar algo? ¿O es una emoción que me está atrapando en una lucha interna? Te voy a dar varios ejemplos de diversas emociones para que puedas tener un marco de referencia y puedas tomarlo como ejemplo para poder interpretarlo en aquello que te acontece. Hablemos de la tristeza versus la depresión. Una situación, digamos que terminas una relación afectiva con tu pareja. Cuando hay tristeza, que es una emoción natural, el pensamiento interno es, oye, esto me duele mucho, hubiera querido que funcionara. Lo que ocurre es
un llanto, una reflexión, hay un procesamiento emocional y la persona puede sentir un dolor profundo, vulnerabilidad y también nostalgia. Pero la persona sigue conectada con la vida. Por otro lado, tenemos la depresión, que es cuando aparece la condena o la desesperanza. El pensamiento interno ante esta misma situación de que terminas una relación afectiva podría llegar a ser, esto no debería haber pasado. Nunca voy a encontrar amor. Algo está mal conmigo. ¿Se dan cuenta del debería o el tengo? Hay una exigencia ahí, ¿cierto? ¿La logran ver? Entonces lo que ocurre es que hay una sensación de vacío, hay una desesperanza, hay una distorsión del autoconcepto y además hay una desconexión del sentido. Entonces podríamos decir que la tristeza honra lo que fue importante, mientras que la depresión muchas veces aparece cuando empezamos a pelearnos con la realidad, con aquello que ocurrió. Les doy otro ejemplo, entre inquietud versus ansiedad. Imaginemos que la situación es que esperas respuesta de un trabajo, que fuiste a una entrevista o estás esperando un proyecto importante, una aprobación de un proyecto importante, ¿cierto? Entonces, la inquietud es una emoción funcional. El pensamiento interno vendría a ser, oye, espero que me seleccionen. Me haría mucha ilusión, ¿sabes? Ojalá que pase. ¿Sabes? Hay una preferencia, ¿cierto? Entonces aquí lo que ocurre son unos nervios naturales, podríamos tolerar la incertidumbre, seguimos con nuestra vida, no nos detenemos y el cuerpo puede haber en el cuerpo puede haber una activación ligera, puede haber una expectativa y hay una energía en movimiento. Entonces, por el otro lado, cuando experimentamos ansiedad, esta es una emoción que nos atrapa. El pensamiento interno, de acuerdo a esta misma situación de que estamos esperando el resultado de una entrevista de trabajo, podría llegar a ser, tengo que quedar, tengo. Si no quedo, significa que algo está mal conmigo o no puedo soportar la incertidumbre. Aquí lo que ocurre es que se presenta una obsesión mental. Al mismo tiempo hay una necesidad de control y también hay una paralización y una hiperexigencia. Entonces el cuerpo, los síntomas que presentamos a nivel corporal podrían llegar a ser el pecho cerrado, la respiración corta, la sensación de amenaza. Entonces, podríamos llegar a decir que la inquietud abre paso a lo que puede pasar, mientras que la ansiedad aparece cuando sentimos que la vida debería obedecer a nuestras expectativas. Entonces, si ven la diferencia entre una preferencia y una exigencia, y cómo cuando nos colocamos desde la exigencia, el conflicto aumenta. Y en vez de solucionarlo y movernos hacia adelante, lo que hacemos es que lo perpetuamos. Hay una distorsión del autoconcepto y esto no nos permite vivir en paz. Todo es muy todo o nada, siempre o nunca. Eh, y en ocasiones podremos llegar a minimizarnos y decir, no, pero es que seguramente, ¿sabes? Respondí mal a esta pregunta en la entrevista, berro, qué estúpida soy, ¿sabes? No debía haber hecho eso, no debía haber actuado de esta forma. Y es como, ya va, espera. Hay otra forma de verlo, hay otra forma de percibirlo. Pero para ello tenemos que tomar conciencia de cómo nos tratamos, cómo nos hablamos y también cómo interpretamos eso que vivimos. Les voy a dar otro ejemplo entre dolor y culpabilidad. Imaginémonos que la situación es que cometes un error en el trabajo o lastimas a alguien. El dolor es una responsabilidad sana. El pensamiento interno podría llegar a ser, oye, me equivoqué, no fue mi intención y esto lo puedo reparar. Entonces lo que ocurre es un aprendizaje.
hay empatía y también hay una intención de reparar el vínculo. Es decir, la identidad personal no se destruye, no se ataca. Mientras que por el otro lado, la culpabilidad se puede presentar como un autoataque. El pensamiento interno de esa misma situación podría llegar a ser, no debería haber hecho eso, debería, el debo, el tengo, soy una mala persona, soy una mala persona. O sea, yo me, me veo a mí mismo de acuerdo a un comportamiento. Cuando los comportamientos son cambiantes y te dejas llevar y te dejas identificar en base a eso. Entonces, lo que ocurre aquí es que se presenta una vergüenza muy profunda. Hay un autorrechazo y a su vez hay una distorsión del autoconcepto. Es decir, hay un bloqueo para reparar ese vínculo en este caso, en esta situación. Entonces podríamos llegar a decir que el dolor nos permite aprender del error. El dolor nos permite aprender del error. Mientras que la culpa nos hace creer que somos el error. ¿Ven la diferencia? Les doy otro ejemplo. Desilusión versus vergüenza. Imaginemos que la situación es, dices algo torpe en público o en las redes sociales. La desilusión podríamos decir que es una autoaceptación. El pensamiento interno podría llegar a ser, oye, no me salió como quería. Qué incómodo. Pero bueno, ¿sabes? Aprendí de ello. ¿Qué ocurre aquí? ¿Sabes? Sentimos incomodidad, pero mantenemos una dignidad interna, ¿cierto? Y al final podemos llegar a reírnos de ello, que eso es lo bueno de todo esto, ¿saben? La vergüenza, por otro lado, es un autorrechazo. El pensamiento interno podría llegar a ser, oye, todos están pensando que soy ridícula. Y esto no debería haber ocurrido, yo no debería haber hablado. Entonces aquí se podría presentar una evitación social, un estrés por a exponerse, un miedo a exponerse y también una necesidad extrema de aprobación externa. Entonces, podríamos decir que la desilusión nos dice, no salió como quería, mientras que la vergüenza nos dice, yo estoy mal. Entonces nos atacamos a nosotros mismos, nos denigramos, nos minimizamos, maximizamos lo negativo, sobregeneralizamos. ¿Sí lo ven? Ahí es cuando las creencias irracionales empiezan a jugar y a distorsionar nuestra percepción. Les doy un último ejemplo entre disgusto e ira. Imaginémonos que la situación es que un amigo rompe un acuerdo o llega tarde repetidamente. Entonces el disgusto es un límite sano. Es cuando el pensamiento interno va de, oye, no me gusta esto, necesito hablarlo con mi amigo para poner un límite. Aquí ocurre una comunicación clara, una posibilidad de reparar el vínculo y además de preservar tu centro. Y bueno, y también de reconocer tus necesidades. Por otro lado, la ira la podemos conectar con la condena. Es decir, el pensamiento interno de esta situación vendría a ser, no debería comportarse así esta persona. O sea, esta persona es una egoísta. Aquí lo que ocurre es un ataque. Atacamos al otro, hay una ruptura y hay una rigidez emocional. Entonces, el disgusto nos conecta con nuestros límites, mientras que la ira muchas veces aparece cuando sentimos que el otro debería vivir según nuestras expectativas. ¿Sí lo ven? Por ello es importante recordarnos que no es que sientas demasiado, sino que a veces también nos juzgamos por sentir.
Por ello te quiero proponer una mini práctica de awareness, de concientización. Esta práctica tiene 3 pasos. Aquí lo que estaremos haciendo son tomas de conciencia. El primer paso es escuchar nuestro diálogo interno y preguntarnos, ¿cuántos tengo que, debería o no puedo escuchar durante el día? Toma nota de eso. Agarra un papel y un lápiz. Tómate 5 minutos al final del día para poder escribirlos. Es importante que tomes nota de eso para que vayas registrando y luego vayas conectando día a día y te vayas dando cuenta, oye, mira, sí, ¿sabes? Esto se presentó otra vez, esto se está repitiendo, aquí hay un patrón. Entonces vas ganando claridad de aquello que está pasando a nivel interno. El segundo paso es llevarlo al cuerpo. Es preguntarnos, oye, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando es- presento estas exigencias? Cuando hablo de esto no debería pasar, no puedo soportarlo. ¿Sientes algún tipo de rigidez, tensión? ¿Cómo se siente tu cuerpo y en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Por último, el tercer paso es cambia la pregunta. En vez de preguntarte cómo lo cambio, pregúntate desde qué exigencia estoy viviendo esto. Esto nos da información valiosa que podemos usar para nuestro mayor beneficio y para movernos hacia adelante y dejar de repetir los mismos patrones y las mismas historias. Todos queremos vivir algo nuevo, algo fresco, queremos conectarnos con la vida, queremos disfrutar. ¿Cierto que sí? Entonces, son tomas de conciencia y tomas de responsabilidad hacia nosotros mismos, que al final se van a ver proyectadas en nuestro mundo externo. Recordándonos que aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con la realidad interna. Es, es aceptar las cosas tal cual como son para poder responder desde otro lugar. El desarrollo personal no empieza cuando te corriges. Empieza cuando te ves con honestidad, con amabilidad. La conciencia no te cambia a la fuerza, te devuelve opciones. Por ello no se trata de eliminar emociones intensas, se trata de observar cuando una emoción nace del contacto con la vida y cuando nace de la guerra que estamos teniendo con ella. Así que bueno, espero que este contenido sea de gran utilidad y que bueno, que te des permiso de hacer estas mini prácticas de awareness para que empieces a darte cuenta de esas creencias irracionales que no te permiten avanzar. Te invito a compartir experiencias personales en los comentarios para que también la comunidad se pueda nutrir de ello. Que tengas un hermoso día.